Hola para todos y para todas. El día de hoy vamos a hablar sobre los valores culturales junto con Andrés, Angie y María Fernanda y quien les habla, Laura Fernández. Hoy en día estamos pasando por una crisis que realmente es aterradora, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, y es cuando hablamos de corrupción, impunidad, y esto se debe a falta de ética. Entonces, Manuel Pérez nos plantea en su libro, a la luz de los valores, una sugerencia, una alternativa para mejorar y solucionar estas problemáticas que estamos viviendo. Nos habla sobre la educación en valores, la educación reflexiva, la educación que nos invite a pensar bajo libertad, bajo la premisa de la afectividad y la responsabilidad, que es supremamente indispensable, y nos habla sobre la educación positiva. Es una educación sin prohibiciones, porque la ética está por encima del derecho, pero se requieren mutuamente, ya que la ética requiere de esos recursos jurídicos y por lo tanto necesitamos educar bajo la ética de la responsabilidad, dejando atrás la ética de la convicción, es decir, del pensar. Necesitamos actuar, hacer, no solo de forma personal, sino también en forma social. Asimismo, nos plantea bajo la filosofía y bajo el método de Bernard Lonergan, que habla sobre la noción de la autoapropiación, al viaje a nuestro propio yo, al centro de nuestro propio yo, como con su principal obra, que es Insight. Insight es precisamente ese chispazo que se produce en nuestro interior cuando damos solución a un problema que teníamos. Entonces, nos invita a comprender el comprender del mundo, el conocer del conocer el mundo, ¿sí? Entonces nos da 4 planteamientos: experimentar, entender, juzgar, decidir, pero teniendo muy en cuenta que es supremamente necesario realizarnos preguntas. Los medios de comunicación lo que están haciendo hoy en día es saturarnos de información, pero esa información no siempre es verídica. Esa información lo que hace es rellenarnos de información para hacernos creer que estamos pensando y que estamos teniendo un pensamiento crítico, pero lo que está haciendo simplemente es metiéndonos en una globalización de la superficialidad y nos está mutilando este pensamiento crítico, que nos lleva a un relativismo moral, que es muy diferente a la espiritualidad, intelectualidad y moralidad. Nos invitan en este caso a tener una reflexión crítica y una reflexión imaginativa, donde no solamente obedezcamos y recordemos cuál fue nuestra independencia. Vamos a darle paso a Angie para continuar con este tema que es supremamente importante. Importante de Latinoamérica. Venga ahora a cualquiera de nuestros 300 almacenes Y hablando un poquito de lo mismo, pero de algo diferente, como seres humanos que somos, sabemos que poseemos la facultad de pensar y de utilizar al máximo nuestra libertad. En los tiempos muy lejanos, específicamente hablando de la filosofía antigua, se decía que el hombre era completamente libre, con la capacidad de reír, disfrutar y hacer lo que se le daba la gana prácticamente. Sin esto, según ellos, no se daría un hombre completo, es decir, un ser humano completo. El ser humano desarrollaría totalmente las capacidades y sus potencialidades, siendo que alegre, según ellos. También decían que la inteligencia humana surge precisamente de eso que hablamos de lo cómico, lo irónico y lo satírico, pero con mayor inura al sentido del humor. Y justamente como seres humanos que somos, a veces metemos la pata y cometemos unas cagadas imprescindibles. Y eso que tenemos la facultad de pensar, ¿no? Hablemos sobre el humor. Justamente para crear este contenido hoy, leíamos un libro, y en este libro encuentro un párrafo sobre el humor en la religión. Era un libro de humor judío de Joseph Klatzmann, donde explicaba, según él y su humor, por qué fueron 2 las tablas las leyes de Dios. O sea, por qué fueron las leyes de Dios escritas en 2 tablas prácticamente. Decía que Dios ofreció a su pueblo su ley, pero este pueblo no la aceptó, o sea, literalmente la rechazó sus mandamientos, sus leyes, mejor dicho, y eso que la palabra de Dios es sagrada, es única, es potente. Y cuando la ofreció, los judíos preguntaron, ¿pero cuánto cuesta? Y Dios les dijo,
Nada. Son gratuitas. A los otros los humanos que todo nos gusta gratis. Los judíos replicaron entonces, danos dos. O sea, como si tú vas a una panadería, te dan un pan gratis y pides dos. Ahora bien, como ya se han advertido, no todas las culturas tienen el mismo sentido del humor. Si hubiéramos traído ese chiste aquí a la Iglesia Católica, eso hubiera reventado prácticamente el mundo. Su chiste hubiera sido mundial. Pero como para ellos eso es un chiste, para nosotros hubiera sido completamente una ofensa. Ahora bien, que sabemos que el humor es aquello que se crea para hacer reír a unos y ofender a otros, hablemos sobre cómo se esparce ese humor, que muchas veces cuando se trata de ofender es porque ese humor ha llegado distorsionado, mejor dicho, modificado, si se puede en su totalidad. Ese humor se esparce mediante lo que llamamos rumor. El rumor es aquello que se esparce a la velocidad de la luz, algo que ni el cielo puede ver, eso ténganlo por seguro. El rumor es el chisme, hombre, y a los seres humanos que tanto nos gusta el chisme y estar distorsionando la información y hacer enojar unos con otros y mejor dicho, ver pelea en todo momento. Y justamente hablando de pelea, y no es que yo haya visto el caso, es por eso que muchas veces, por rumores, se presenta la rivalidad entre ciertos países. Un ejemplo fue la publicación de una caricatura en México llamada Memín Pingüín, que pues es que no me sabía por completo el nombre. Memín Pingüín es un miquito que representa una caricatura muy graciosa en México, pero resulta y pasa que en Estados Unidos esa caricatura es hacer uso de los animales para distorsionar realidades y no les agradó mucho que digamos. Y se formó una gran polémica cuando esta caricatura salió a la luz en México, que por cierto para los mexicanos fue una burla completa, para los estadounidenses no lo fue así, fue una ofensa como tal a su cultura y se armó qué semejante rivalidad. Y ya que estamos hablando sobre lo chistoso y sobre los rumores, hablemos un poquito sobre lo que le está pasando a nuestro país, Colombia. Colombia lleva en paro desde ya hace algunos días por una problemática que viene evidenciando desde hace años. Y al ver toda esta situación nos preguntamos dónde está la ética, la moral, los valores del presidente que en este momento tenemos que nos representa. En ese momento es cuando yo diría que desearía que nuestro presidente fuera un Pablo Neruda, mejor dicho. Que no sacara entrevistas en inglés para que el pueblo colombiano no lo entienda y trate de engañarnos. ¿Por qué digo que desearía que fuera un Pablo Neruda? Porque, ¿saben quién es Pablo Neruda? Pablo Neruda fue un poeta chileno que dedicó toda su vida a representar a los marginados, a representar a los pobres, a representar a aquellos que por el gobierno no querían ser escuchados, y los representó de la forma más amorosa posible, en su poesía. Fuera de eso también fue un político, pero fue un gran político, de hecho, porque no fue de esos políticos que diríamos acá de derecha o de izquierda, fue un político escéptico, fue un político firme a su población. Y aún así, aunque tuvo enemigos, siguió representando a aquellos que no querían ser escuchados por el gobierno. Ay, cuánto desearíamos tener a un Pablo Neruda como presidente. Pero en fin, para no alargarnos más con este tema, le cederemos la palabra a nuestra compañera Fernanda. Y continuando con estos autores que a través de sus obras y vida nos dan vivencia de lo que son los valores culturales, resaltamos a Emma Godoy y Gabriela Mistral, que a través de sus bellos versos nos dan ejemplo de estos. Empezamos con un valor cultural fundamental, como es la tradición, con la cual se busca rescatar lo heredado y dar continuidad pues a nuestros orígenes. Luego seguimos con la religión, que es uno de los valores con los cuales se busca que respetemos a los demás cultos y prácticas de fe que tienen las demás personas. También tenemos la identidad nacional, con la cual se busca el sentido de pertenencia por lo nuestro. Y también tenemos la generosidad, con la cual buscamos ayudar a las demás personas. ¿Y por qué serán importantes estos valores culturales? Porque cuando las personas fomentan estos valores, se están abriendo puertas a la generosidad y hacia el respeto hacia los demás. Ahora damos continuidad a nuestro compañero Andrés, que nos explicará un poco más sobre el tema. Bueno, y para seguir hablando de los valores y de todo este aprendizaje que hemos hablado anteriormente, queremos
citar a los testigos de los valores quienes han sido esas personas capaces de demostrar que la humanidad necesita un cambio y que los valores son importantes para las personas y para el mundo. Entonces iniciaremos hablando de uno de los grandes, Dalai Lama. Él nos decía y nos enfocaba a la humanidad que la profesión que nosotros tengamos, el derecho, la política, lo que nosotros queramos hacer tiene que estar enfocada a la ayuda de las personas, a la ayuda del prójimo. Si no tenemos ese enfoque, es muy difícil poder nosotros ayudar a la humanidad y ser alguien en este mundo. También nos alertaba acerca de los valores espirituales y que no nos alejemos de eso por estar buscando, por esa búsqueda de los bienes materiales, del progreso tecnológico. También nos alertaba sobre eso y de la importancia también de la espiritualidad. Otro de los grandes, Mahatma Gandhi, nos enfocaba y nos hablaba acerca de la transformación de corazón de las personas, cómo nosotros tenemos que hacer las cosas de corazón, y nos enseñaba a esa transformación, y ese fue uno de los grandes mensajes de Mahatma Gandhi a nuestra humanidad. Y otro de los grandes, Martin Luther King, quien con la ayuda y con esa lucha contra el racismo recibió, uno de los grandes premios que puede recibir alguien, que es el Premio Nobel de la Paz, a tan solo sus 35 años. Ha sido la persona más joven en recibir este premio, y tan pronto él recibió ese premio, todo el dinero fue enfocado a una fundación que trabaja por los derechos civiles de las personas. Se muestra retomando lo que él nos hablaba y nos decía, era esa lucha, por ejemplo, del Ku Klux Klan, con también grupos de personas negras, y esa lucha que se vivió en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Entonces, estos personajes son muchos personajes que han luchado y que han demostrado que los valores en la humanidad tienen que estar presentes, nos siguen dejando desde su historia este gran mensaje para todos nosotros. Bueno, y así finalizamos este pequeño video sobre los valores culturales. Agradecemos mucho a los que nos ven y a los que no también. Esperamos verlos en una próxima ocasión. Bye.